Pues muy buenas noches a todo nuestro auditorio, a todas y a todos a quienes nos acompañan hoy día 6 de octubre del año 2021. Agradecemos a nuestros seguidores en las plataformas Zoom y Facebook Live que por favor mantengan sus micrófonos apagados durante la transmisión. Y pues bienvenidos a este su programa Temas Selectos de Derecho Penal. En nombre del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal y en nombre propio, mi nombre es Sergio Fernández y les agradecemos que nos acompañen. Bienvenidos a todos. Y pues hoy, como cada semana, abordaremos un tema muy importante a petición de muchos de nuestros seguidores y sobre todo de los operadores en el sistema de justicia penal, los cuales tienen pues diversas inquietudes sobre esta temática. El día de hoy vamos a tratar el tema de amparo indirecto en materia penal. Y pues tenemos el honor de que como cada semana pues tengamos investigadores, maestros, operadores del sistema de justicia penal. Y pues hoy nos acompaña el maestro Irving Ambriz Gaitán, a quien le agradecemos pues que haya aceptado nuestra invitación. Y pues vamos a tener también un momento para que podamos responder a sus preguntas. Maestro Víctor Rivas Salgado, el anfitrión de estas reuniones, quien está comprometido también con la difusión de la cultura en materia penal. Muchas gracias por su invitación. Maestro, por favor, si nos hace el honor de presentar a nuestro invitado el día de hoy. Adelante, maestro Víctor Rivas Salgado. Muy buenas noches, estimado amigo Sergio Fernández. Bienvenido sea maestro Irving Ambriz Gaitán. Es un honor, un gusto, un honor y un privilegio contar con su presencia esta noche. Se ha destacado usted en el ámbito jurídico penal en los últimos años. Ha crecido mucho, maestro. Muchas felicidades. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. El maestro Irving Ambriz Gaitán obtuvo la licenciatura en Derecho con mención honorífica por parte de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis denominada La acción penal privada en el nuevo sistema jurídico mexicano. Asimismo, adquirió el grado de maestro en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, bajo la línea de investigación Juicios Orales en México, Análisis Historiográfico, siendo congratulado con mención honorífica también. El maestro Irving Ambriz Gaitán cuenta con estudios de historia por parte del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asimismo, ha tomado diversos cursos de actualización en materia constitucional, amparo, derecho administrativo, disciplinario y derecho penal en el Instituto EVO. Cuenta con cursos en materia de teoría política en la plataforma digital Polimatía. Ha impartido clases en materia de amparo en diversas casas de cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional. Ha laborado en diversos despachos jurídicos en materia corporativa, penal, civil y constitucional. Fue servidor público en el Poder Judicial de la Federación, laborando en diversos tribunales colegiados de circuito en materia mixta. Pertenece a la Asociación Cultural Valle de México, ACE, y diversas instituciones con fines filantrópicos y sociales. Actualmente funge como abogado postulante en materia de amparo y diversas ramas relacionadas a la ciencia del derecho. Pues bienvenido sea, maestro Irving. Es un gusto contar con su presencia esta noche. No, muchas gracias. Antes que cualquier circunstancia, pues agradecer a los compañeros que se conectaron el día de hoy, algunos amigos, alumnos, exalumnos, pero sobre todo amigos que nos permiten un momento de su tiempo para hablar sobre temas relacionados con el juicio de amparo. Obviamente también agradecer al Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, Asociación Civil, de la cual yo inclusive he sido alumno, he sido seguidor de este colegio que se ha caracterizado por compartir el conocimiento a través de sus cursos presenciales. Todavía me tocó
estar con ustedes en algunas actividades con el maestro José de León Cruz, el maestro Aarón Cámara Teaño y otros grandes ponentes y operadores del sistema. Y agradecer la invitación en lo particular al maestro Víctor Rivas Salgado, así como al maestro Sergio Fernández Acevedo, de igual manera por darme este espacio, sin olvidar también al maestro Avendaño, que ahorita por actividades académicas seguramente está dando clase, pero pues digo, el propósito de esta charla, de esta plática es generar críticas constructivas, precisamente sobre un tema que para mí es relevante, que es justamente la calificación que se le da a los conceptos de violación cuando nosotros promovemos un juicio de amparo vía indirecta ante un juzgado de distrito en materia penal. Le agradezco mucho la invitación y quedo a merced de lo que ustedes dispongan de seguir la temática de esta plática conferencia. Pues a manera de introducción, maestro Irving, ¿qué debemos entender por conceptos de violación? ¿Qué son los conceptos de violación? Bueno, hay muchos tratadistas que se han dedicado al estudio del juicio de amparo, ¿no? Creo que tenemos juristas mexicanos postulantes que se han caracterizado por escribir obras jurídicas. Entre ellos está el maestro Alberto del Castillo del Valle, Ignacio Burgó Orihuela, José Eduardo Telles Espinosa, José R. Padilla y una gran cantidad de abogados contemporáneos que cuando nos hablan de los conceptos de violación, se le califica como un requisito formal que debe de contener una demanda de amparo, cuando esta demanda de amparo es una demanda de amparo genérica. Recordemos que bajo los términos de lo dispuesto por el artículo 15, el 108 y el 109, concatenado con el 118 de la Ley de Amparo, desde mi perspectiva podemos hablar de tres tipos de amparo. El amparo genérico, al cual estamos acostumbrados muchos a conocer, a redactar y a presentar ante los juzgados de distrito. El amparo urgente, que procede en contra de actos en donde se encuentre de por medio la integridad física de una persona y otros supuestos que se encuentran claramente descritos en el artículo 15, concatenado con el 109. Y el amparo sumario, que es un amparo abreviado. La propia Corte le ha denominado como un amparo acotado o abreviado. Lo interesante de estos tipos de amparo es que dentro de sus requisitos vamos a encontrar que en la gran mayoría de los casos, la regla general establece que cuando yo acudo ante un juez de distrito, además de cumplir con requisitos que en un momento los voy a explicar de manera muy genérica, dentro de esos requisitos están esta denominada figura o categoría procesal que vamos a identificar como concepto de violación, que es la parte medular en donde el quejoso, con apoyo de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, va a expresar su causa de pedir y en donde regularmente se va a expresar la inconstitucionalidad o los argumentos de forma y de fondo para atacar el acto arbitrario que se está combatiendo en el juicio de amparo. A manera de preámbulo, recordemos que el juicio de amparo es un mecanismo de protección de la Constitución, es un mecanismo de protección de los tratados internacionales y para algunos, incluyéndome, también es un mecanismo de protección de la legalidad de los actos que emiten las autoridades. Entonces, en los conceptos de violación es en donde el gobernado va a plasmar toda la carga argumentativa que él pueda exponer con el apoyo de su abogado para persuadir y convencer al juzgador de distrito de que declare como inconstitucional un acto arbitrario para que se cumpla la ontología, la filosofía, la cuestión medular de este proceso constitucional, que al final de cuentas es proteger derechos humanos y sus garantías constitucionales. Y es una circunstancia que indudablemente en materia penal es muy constante, que cuando acudimos ante una audiencia inicial o cuando alguna víctima acude a un ministerio público y no recibe acceso nativos, pero también hemos de recordar que en materia de amparo existen excepciones a este denominado principio de definitividad, en donde yo puedo acudir directamente al amparo para hacerle saber al juzgador el acto del cual me estoy doliendo, y en estos conceptos de violación voy a expresar toda la cuestión argumentativa, en donde indudablemente el abogado postulante o los que nos dedicamos a esto o tratamos de dedicarnos, tratamos ahí de sentar
técnicas argumentativas con el propósito de que se declare inconstitucional o ilegal un acto que nosotros vamos a tildar de inconstitucional en los conceptos de violación. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, maestro Irving. Fíjese que de las primeras preguntas que empezaron a llegarnos por medio de redes sociales, dicen algunos compañeros, nosotros somos estudiantes de Derecho. Dice, quisiéramos que nos empezara a conceptualizar antes de entrar al fondo del asunto, que es muy importante, digo, para poder avanzar. ¿Nos puede explicar la diferencia entre amparo directo y amparo indirecto? Bueno, los estudiantes también están participando en esta. No, pues qué mejor, qué mejor. Bueno, ya tenemos una concepción genérica de lo que es el amparo. Es un mecanismo de protección. El artículo 2 de la Ley de Amparo establece cuáles son los mecanismos o las vías por medio de las cuales los gobernados pueden acudir ante los juzgados federales. Si nosotros revisamos la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, nos va a establecer cuáles son las autoridades competentes para conocer del juicio de amparo. En términos generales, tenemos a juzgados de distrito y tenemos tribunales colegiados de circuito y tribunales unitarios de circuito, bajo los términos del 33 y un poquito más abajo de la Ley de Amparo. Ahora, si yo voy a dolerme de un acto arbitrario, de un acto de autoridad que puede afectar mi esfera jurídica, yo tengo que estar muy al pendiente de qué acto, tengo que identificar el acto que voy a reclamar. Si nosotros nos vamos al artículo 107 de la Ley de Amparo, vamos a encontrar algo parecido a una lista pormenorizada de qué actos puedo yo reclamar en la vía de amparo indirecto. El artículo 107 en la fracción primera establece que el juicio de amparo procede contra normas generales. La fracción segunda va a establecer los demás actos genéricos que puedo yo interponer cuando yo me duelo de un acto que va en contra de la Constitución. Mientras que en tratándose de amparo directo, quien va a conocer va a ser un tribunal colegiado de circuito, en donde solamente el tribunal colegiado de circuito va a conocer de laudos, sentencias y resoluciones que ponen fin a un proceso o a un juicio. Esto bajo los términos de lo dispuesto por el 170 de la Ley de Amparo. Para efectos prácticos y con el respeto que me merecen los que son realmente técnicos en la materia de amparo, yo siempre lo ejemplifico de la siguiente forma. Todo aquello que no es amparo indirecto, genéricamente va a ser amparo directo. Todo aquello que no sea una sentencia, un laudo o una resolución que ponga fin a un proceso, todo aquello que no cumpla con los estándares dogmáticos de una sentencia que resuelva el fondo de un asunto o un acto de autoridad donde prácticamente finiquite un proceso administrativo disciplinario, un proceso contencioso, un proceso judicial o un laudo, que regularmente lo asimilamos todavía a la materia laboral, todo aquello que no sea una sentencia, un laudo o una resolución que ponga fin a un proceso, a un juicio, va a ser materia de amparo directo, que se va a regir por reglas un tanto diversas y características al amparo indirecto. El amparo indirecto, dicen los que saben, es el proceso constitucional un tanto más complejo, a grado tal que se ha llegado a sostener que un abogado que conozca el amparo indirecto es un verdadero técnico de la institución del amparo, porque el juicio de amparo indirecto, además que es más bondadoso en tratándose de actos de autoridad, pues se debe de cumplir con un debido proceso, a grado tal de que en el amparo indirecto yo puedo ofertar medios de prueba para evidenciarle al juez de distrito la inconstitucionalidad de un acto. Mientras que en amparo directo, el amparo directo viene a ser algo parecido en la práctica jurídica, si se me permite la expresión, a un medio impugnativo de carácter extraordinario. Entonces, la pregunta que hace el compañero es sumamente importante, porque lo primero que hacemos los abogados cuando recibimos un asunto y analizamos cuál va a ser la vía por medio de la cual yo voy a ejercer la acción de amparo, tengo que identificar el acto de autoridad. Por ejemplo, si yo me quiero doler o mi cliente se duele de una vinculación a proceso, yo tengo que analizar si el acto de autoridad denominado vinculación a proceso
emitido por un juez ordinario denominado juez de control adscrito a algún tribunal estatal o a la federación, tengo que analizar si ese acto de vinculación es una sentencia, es un laudo, es una resolución que pone fin a un juicio, o si entra dentro de otros parámetros de actos de autoridad. Si nosotros revisamos el artículo 103, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concatenado con el artículo 61, así como el artículo, si mi memoria no me traiciona, 170 y 107 de la Ley de Amparo, bajo una interpretación sistemática vamos a llegar a la conclusión, y hay mucho criterio al respecto, de que el acto de autoridad denominado vinculación a proceso, como es un acto intraprocesal, por así denominarlo, pero trasciende la esfera jurídica de un gobernado, de una ciudadana, de un ciudadano, yo puedo acudir directamente al juicio de amparo en la vía indirecta para hacerle del conocimiento a un juez de distrito con competencia en materia de amparo penal para que conozca el asunto. Entonces, digamos que esa sería la forma en la cual yo podría explicar cuál es la diferencia, si se puede llamar de alguna forma, o cuáles son las vías. Si nosotros interpretamos el artículo 2 de la Ley de Amparo, nos va a establecer precisamente cuáles son el camino, la vía por medio de la cual yo puedo ejercer la acción de amparo, y existen dos: la vía del amparo directo y la vía del amparo indirecto. De conformidad a la ley de amparo, ¿cuáles son, en qué casos procede el juicio de amparo indirecto, maestro? Bueno, realmente el legislador federal fue muy preciso y muy claro en el sentido de establecer contra qué actos de autoridad yo me puedo doler en la vía de amparo indirecto. Como bien lo refería hace un momento, el artículo 107 de la Ley de Amparo va a establecer algo que los doctrinarios le han denominado, y los abogados postulantes, el numerus clausus, de cuáles son los actos por medio de los cuales yo me puedo inconformar. El ejemplo más claro es si una norma general me la están aplicando de manera inapropiada, o yo estoy alegando que una norma general es inconstitucional, yo puedo acudir al juicio de amparo en la vía indirecta a reclamarle a un juez de distrito con competencia la inconstitucionalidad de una norma general. ¿Qué debemos de entender por una norma general? Una ley que cumple con 3 requisitos esenciales. Todas aquellas normas jurídicas que son generales, abstractas e impersonales, y que son publicadas en gacetas oficiales o en el diario oficial de la Federación, va a ser materia para que yo pueda acudir al juicio de amparo cumpliendo con los estándares y con los términos que de forma regular se establecen en el artículo 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo. Otro ejemplo de un acto de autoridad son los denominados actos administrativos. Por ejemplo, si yo acudo a alguna delegación política, a alguna alcaldía, algún municipio, y ejerzo mi derecho de petición y le solicito algo a una autoridad administrativa, y esta autoridad administrativa no me contesta, indudablemente está agraviando el derecho humano que tiene todo gobernado a ejercer un derecho de petición y que este derecho de petición se le conteste. Entonces, evidentemente, contra actos de naturaleza administrativa, también puedo interponer el juicio de amparo. El 107 de igual manera establece una figura muy interesante y creo yo muy poco abordada, que son los actos materialmente administrativos. ¿Qué son los actos materialmente administrativos? La segunda sala de la Suprema Corte y tribunales constitucionales en materia de carácter administrativo han sostenido que cuando un acto es emitido por cualquier tipo de autoridad que cumpla con los estándares de imperio para tomar una decisión de gobierno, pero si ese acto autónomo de autoridad agravia un derecho fundamental, el quejoso puede acudir al juicio de amparo. Esta figura de los actos materialmente administrativos son aquellos actos que no surgen a petición del gobernado, sino que son decisiones de gobierno, como por ejemplo la circular que emita, no sé, disponga, por poner un ejemplo, que todos los servidores públicos por situación de COVID y para evitar el contagio, que fue un tema muy, muy común el año pasado, se tienen que quitar la barba, ¿no? O no pueden utilizar corbata, o no sé, que no pueden estar tatuados, por poner ejemplos muy, muy de carácter académicos.
Entonces, indudablemente, como esos actos surgen de la administración pública sin la petición del gobernado, si el acto agravia alguna garantía constitucional o un derecho fundamental, indudablemente podemos acudir al juicio de amparo, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, de un acto en donde proceda el juicio de amparo indirecto, lo tenemos, como bien lo sostuve hace ratito, el auto de vinculación a proceso. El propio artículo 107 de la Ley de Amparo establece que, si bien es cierto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, si mal no recuerdo, en el 467 del Código Nacional, establece diversos medios de impugnación en materia penal. Tenemos el recurso de apelación, el recurso de revocación, y de manera ahí un poquito olvidada está el recurso de queja y el recurso bajo los términos del 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero en tratándose del auto de vinculación a proceso, el gobernado tiene la decisión de interponer el amparo directamente o agotar primero la definitividad e interponer el recurso de apelación. Regularmente a mí me agrada más interponer el juicio de amparo, atendiendo al hecho de que, pues, indudablemente el amparo, desde una perspectiva pragmática, pues tiene esa cualidad de proteger derechos fundamentales, sin soslayar que también el recurso de apelación y el recurso de revocación y otros medios de impugnación también como objeto esa naturaleza de modificar o revocar un auto, pero atendiendo a la materia penal nos vamos a percatar que desde el inicio de una carpeta de investigación hasta antes del auto de apertura a juicio, existe una infinidad de posibilidades de que se emitan actos de autoridad en donde nosotros podemos acudir al juicio de amparo indirecto. Con la salvedad, y si recordamos un poco nuestras clases del juicio de amparo, que el juicio de amparo tiene un principio que se le denomina el principio de definitividad, que en términos muy genéricos a nosotros nos lo enseñaron como la obligación que tiene el gobernado a agotar todos los medios ordinarios y todos los recursos ordinarios que tenga en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que una vez que yo agote todo lo que todas las expectativas de derecho, todos los recursos que me da la ley, el Código Nacional, una vez que agote todo y que no me den la razón por alguna circunstancia de opinión técnica de nuestros juzgadores, yo pueda acudir ahora sí al juicio de amparo indirecto, atendiendo a que teóricamente el juicio de amparo indirecto es la última ratio, es la última, no quiero decir instancia porque propiamente no es una instancia, pero es el último mecanismo de protección de derechos fundamentales que tenemos estructurado en el Estado mexicano. Entonces, el 107 de la Ley de Amparo nos va a establecer, como bien lo sostuve hace un momento, un catálogo, una lista pormenorizada de qué actos yo puedo reclamar en la vía de amparo indirecto. Maestro, muchas gracias. Fíjese que acaba de tocar un abanico de conceptos muy interesantes y que muchas veces los operadores, los litigantes principalmente, tienen un conflicto cuando, por ejemplo, dicen, bueno, me voy por la apelación o me voy directamente al juicio de amparo indirecto. ¿Por qué? Cuando nosotros empezamos a tocar esta temática, advertimos que hay ciertos vicios en el procedimiento y que también puede haber vicios en el fallo dictado por el Tribunal de Enjuiciamiento. Sin embargo, aquí yo creo que la gran problemática se da cuando estamos en el procedimiento y que muchas veces los litigantes dicen, ¿ahora qué hago? ¿No? Porque recordemos que hubo un criterio muy interesante ya del año 2013 que se resolvió por una cuestión de contradicción de tesis, creo que es el 1337-2013, a donde manejaba un concepto muy interesante que tenía que ver precisamente que para que el amparo indirecto procediera era necesario que hubiera una afectación derivado de un acto de autoridad de tal impacto que la afectación de derechos sustantivos con ese parámetro de gravedad que impida, pues obviamente materialmente, ejercer un derecho en el momento presente, ¿sí? Sin que en el futuro pudiese ejercerse ese mismo derecho. Ahí tenemos una problemática porque definitivamente hay a veces una confusión con los postulantes porque dicen, bueno, hay una afectación procesal, sí, que de alguna manera está lastimando la esfera jurídica de mi representado. Y dicen,
¿qué hago? ¿Me voy por el amparo indirecto? ¿Cómo poder hacer valer o elevar esa afectación de esos derechos para que pueda tener el amparo indirecto, por una parte? Y por otra, ¿qué me conviene más? Porque a lo mejor durante el agotamiento de la secuela procesal, pues a lo mejor me voy a juicio y toda esa afectación a la esfera jurídica de mi representado, pues a lo mejor deriva en un fallo, sí, absolutorio. Maestro, ¿qué haremos para poder dirigir nuestra atención y una estrategia procesal para tener éxito, obviamente, en la misma? Adelante, maestro. Gracias. De hecho, es una muy buena pregunta porque hay un tema delicado. La Corte y tribunales constitucionales ya se han pronunciado al respecto de que la necesidad, digo, el amparo no es a capricho. Hay una resolución de la segunda sala, me acuerdo, en materia laboral, donde se llegó a sostener que el juicio de amparo no es un mecanismo que quede a capricho del gobernador. Lamentablemente, y lo digo con toda franqueza, en ciertas ocasiones los medios de impugnación, los recursos que tenemos la obligación de agotar en un proceso, en muchas de las ocasiones nos impide que podamos acudir al amparo de manera directa. La pregunta que usted hace es relevante en el sentido de que hay una regla que dice que el amparo indirecto procederá contra actos que tengan una imposible reparación, atendiendo a que afecte un derecho de carácter sustantivo. Y ahí debemos de entrar necesariamente a cuestiones dogmáticas de filosofía del derecho y de técnica y de teoría del derecho, en el sentido de identificar qué es el derecho subjetivo y qué es el derecho objetivo. El derecho sustantivo es un derecho de fondo. O sea, si un acto de autoridad agravia el fondo de una persona y le genera un agravio personal y directo que en un futuro no le vaya a poder reparar el Estado o la autoridad que conozca de un procedimiento, bajo esa tópica y atendiendo al caso en concreto, pues sí procedería el juicio de amparo en la vía indirecta, alegando un acto que tenga una imposible reparación en el futuro. Y algo que ocurre muy común o que a mí me ha tocado advertir y observar en los procedimientos penales es, por ejemplo, la no admisión de un medio de prueba. El simple hecho, recordemos que en términos del artículo 211 del Código Nacional, se establecen que el sistema penal acusatorio va a tener 3 etapas. Una etapa de investigación con sus pormenores, una etapa intermedia y una etapa de juicio. La etapa intermedia es una etapa de filtración de mecanismos probatorios, en donde inclusive se puede llegar a acuerdos entre las pruebas, entre la fiscalía y el abogado defensor y el imputado. Pero ¿qué pasa si no me admiten una prueba? Algunos juzgadores de distrito y tribunales constitucionales han llegado a sostener que la no admisión de una prueba no es un acto de imposible reparación, atendiendo al hecho de que no hay una afectación a un derecho sustantivo, sino a un derecho de carácter intraprocesal. Tal vez esto suene algo técnico, y eso tal vez es el problema que tenemos del juicio de amparo, que los abogados y la propia dogmática y la propia corte, utilizando tecnicismos muy rebuscados, no nos explica o no nos da a entender de manera clara que para que yo pueda interponer el amparo contra un acto arbitrario, directamente que yo acuda al juicio de amparo indirecto, el acto que voy a reclamar como arbitrario tiene que afectar un derecho sustantivo que sea evidente y notorio para el Estado y para el gobernado, a sabiendas, y esto ya es un tema de abogados, de que si a mí no me admiten una prueba, yo sé que el propio Código Nacional me permite interponer un medio impugnativo, que va a ser el recurso de apelación. Y si en el recurso de apelación la sala me confirma lo dicho por el juzgador en etapa intermedia, mano, yo voy preparando mis conceptos de violación para que cuando yo acuda a juicio, al juicio oral penal, y se desahoga esa prueba, y si esa prueba tiene un resultado negativo en la teoría del caso del abogado o del abogado postulante que defiende los intereses del imputado, yo pueda estratégicamente hacer un replanteamiento en el amparo directo, argumentando y alegando de un derecho tal vez que era procesal, pero que tuvo repercusiones en etapa de juicio, yo lo argumentar en el amparo directo a sabiendas y con toda la certeza
de que el tribunal colegiado de circuito que conozca del amparo directo que estoy reclamando no me vaya a calificar ese concepto de violación de valoración normativa como un concepto de violación inatendible porque no lo ataqué desde el momento histórico que no me admitieron la prueba. Y eso es algo que en materia de amparo directo se le conoce como el principio de la preparación de la afectación de un derecho procesal que tenga una repercusión con la decisión que emita un tribunal de enjuiciamiento y que lo convalide, que es superior jerárquico del tribunal de enjuiciamiento. Entonces yo creo que esa ha sido la gran problemática que tiene el amparo, a grado tal que la reforma constitucional del 2008, donde nos dan a conocer el nuevo sistema de justicia penal, es de advertirse que ¿cómo se dice? Hay preclusión, o sea, hay un tema de que si el abogado por falta de técnica y falta de pericia no prepara o no interpone los recursos ordinarios que tiene a su alcance o los remedios o los incidentes de nulidad y otros mecanismos de protección, está casi convalidando el acto de autoridad. Y es algo que muchos abogados criticamos, atendiendo al hecho de que en muchas de las ocasiones cuando a nosotros nos pasan un asunto que ya viene con una estrategia previa con otros abogados, nosotros tal vez no compartimos esa teoría del caso. Hacemos un replanteamiento de estrategia jurídica y a pesar de que acudimos con los juzgados federales a hacerles del conocimiento una nueva estrategia que no se vio con el anterior abogado, si el anterior abogado no agotó los mecanismos ordinarios, las incidencias, los remedios procesales que marca el Código Nacional, pues prácticamente se consienten actos procesales que sí, indudablemente podrán tener repercusión con el fallo. Entonces, yo creo que ese es uno de los problemas más importantes que tenemos en materia de amparo. El problema de que el amparo va dirigido a la ciudadanía, no a los abogados. Y pareciera ser que los juzgados de distrito y el Poder Judicial Federal, con independencia de que se han caracterizado por proteger las garantías constitucionales de muchos gobernados, es de advertirse que actualmente en materia penal hay criterios en donde pareciera ser que el proceso penal es un procedimiento que se rige bajo un principio de estricto derecho. Y pues yo creo que eso no debería de ser de esa forma, porque francamente, pues el juicio de amparo tiene esa característica, proteger derechos fundamentales, y de ahí que muchos, incluyendo muchos magistrados, han sentado las bases para hacer como una reestructuración del juicio de amparo con el propósito de que haya un verdadero acceso a la justicia. Maestro, creo que un compañero preguntó algo en el grupo del chat. Sí, dice, ¿qué relevancia toma el juicio de amparo en su caso considerando la obligatoriedad de las autoridades de ejercer un control de convencionalidad? Bueno, esa es una pregunta muy interesante de mi buen amigo. En atención a que este control de convencionalidad, pues debemos de entender a la convencionalidad como una metodología de aplicación del derecho. La gran reforma constitucional del 10 de junio del 2011 nos vino a refrescar la memoria de algo que ya había ocurrido desde la Revolución Francesa, que era precisamente el reconocimiento de derechos civiles y políticos que tenemos los ciudadanos mexicanos y los ciudadanos en general. Este control de convencionalidades no es otra cosa más que la obligación que tiene el Estado mexicano, quien a través de sus autoridades con competencia y facultad tienen que aplicar una metodología adecuada para que todo acto de autoridad previo a la interposición de un juicio de amparo esté respaldado no solamente con disposiciones normativas mexicanas, sino también convalidadas con tratados internacionales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde el asunto del caso caso Rosendo Radilla Pacheco, estableció la génesis y evolución de algo que se le ha denominado como la teoría del control de parámetro de regularidad constitucional. Digo, es un término tal vez un tanto extenso y muy técnico, pero no es otra cosa más que hoy en día lo que tienen que hacer nuestros juzgadores, y perdónenme la forma en la que lo explico, es agarrar una licuadora, meter todas las normas generales del orden jurídico nacional, meter en esa licuadora todos los tratados internacionales
respaldados y reconocidos por el Senado de la República y por el Estado mexicano, y licuar toda esa disposición normativa para la toma de una decisión. ¿Sí me explico? Entonces, este control de convencionalidad, entre otros parámetros, establece esa obligación que tiene el Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales, aun y cuando dicha autoridad no tenga esa atribución de manera taxativa, es decir, de manera obligatoria. Entonces, creo yo que el juicio de amparo desde hace muchos años, y no lo digo yo, que considero yo que desde Ignacio Burgó Orihuela, Vicente Peniche López, Eduardo Tepa Alarcón y muchos otros tratadistas de la materia, siempre desde una perspectiva filosófica han tratado de respaldar al juicio de amparo como un mecanismo en donde se deben de contemplar todo el orden jurídico nacional. Entonces creo yo que la relevancia que actualmente tiene el juicio de amparo, ya para concluir la respuesta de esta pregunta, si es que así lo logré, es que el juicio de amparo es, creo yo, el mecanismo más importante, la herramienta más importante para hacerle ver a una autoridad ordinaria que no está cumpliendo con esa obligación que se desprende del artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que dentro de la dogmática constitucional contemporánea lo vamos a conocer como la teoría de los 3 cuartetos constitucionales. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias no solamente tienen que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, sino que también tienen que cumplir con principios fundamentales de derechos humanos, que es la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad en la toma de decisiones de sus determinaciones. ¿Cómo lo van a hacer? Si nosotros revisamos el párrafo 2 del artículo 1 de nuestra Carta Política Mexicana, vamos a advertir que existen 2 mecanismos o 2 formas metodológicas para interpretar el derecho. La interpretación conforme a derecho, en su arista positiva y negativa, que la Corte ya se ha pronunciado al respecto, y la interpretación pro persona. Las interpretaciones tienen que ser en pro del gobernado, no en pro de la autoridad. ¿Cuántas veces no hemos visto resoluciones donde jueces de distrito y tribunales colegiados de circuito, de forma colegiada, le dan la razón a las autoridades responsables, soslayando y olvidando que ellos son protectores del gobernado, no de la autoridad responsable? Y aun y cuando la autoridad responsable sea parte procesal en términos de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley de Amparo, y se supone que hay una relación de coordinación dispositiva entre autoridad responsable y quejoso y tercero interesado, los jueces federales no deben de soslayar que el juicio de amparo tiene esa bondad, esa cualidad de proteger al gobernado. Tan es así que si nosotros revisamos el artículo 79 de la Ley de Amparo, vamos a poder apreciar una figura que también es muy bondadosa en materia de amparo, que es la suplencia de la queja. Algunos académicos han sostenido que cuando los abogados invocamos la suplencia es porque no sabemos, porque la suplencia no se pide, se ejerce por parte de los jueces. Estoy de acuerdo con el argumento desde una perspectiva técnica, pero recordemos que la suplencia, histórica y filosóficamente, está respaldada por un proceso socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde obliga al Estado, en este caso el Estado Rojo en aquellos años, en el siglo XIX, a abogar por el gobernado, porque aun y cuando tenga un buen abogado o un mal abogado, el Estado tiene que cumplir con la filosofía política que nos heredaron los occidentales. Y si nosotros recordamos un poquito el libro de Leviatán, podemos advertir que Thomas Hobbes decía que el objetivo del Estado es darle felicidad al ser humano. Entonces, si retomamos esa filosofía política del Estado moderno, tomando en cuenta estos grandes clásicos, y lo aparejamos con la cualidad que tiene el juicio de amparo, creo yo que el Estado tiene que respaldar y que tiene que proteger al gobernado. Aun y cuando el abogado sea muy técnico, sea bueno, sea malo, tenemos que reconocer que el juicio de amparo debe de seguir cumpliendo con esa cualidad. Ya si vienen los técnicos y los expertos y nos explican sus técnicas para hacer adecuadamente un concepto de violación o una estrategia jurídica, eso no soslaya la obligación. Desde hace muchísimos años, desde la Revolución Francesa para acá,
hay un reconocimiento de derechos fundamentales, pero que lamentablemente la técnica, el debido proceso, el debido proceso inspirado en la codificación francesa de Napoleón Bonaparte y el positivismo mexicano tan arraigado y que todavía lo tenemos los mexicanos y los abogados, eso ha generado que no veamos la toma de decisiones de manera progresiva. Entonces, no sé si contesté la pregunta, pero el objetivo finalmente de este tipo de conversatorios es justamente generar críticas constructivas, pues para hacer notar la cualidad y la gran obligación que tenemos los abogados en conocer esta institución de protección de derechos fundamentales, que a pesar de que muchos la critican, gente de gobierno actualmente, eso no quita el hecho de que tiene un respaldo filosófico, un respaldo técnico y una razón de ser procesal para la consolidación de un Estado democrático de derecho. Creo que se congeló el maestro Sergio Fernández. Oiga, maestro, ya que gran parte de las personas que nos hacen el favor de ver esta charla son estudiantes, creo que sería interesante que mostrara una demanda de amparo indirecto y que la explicara. No sé si existe esa posibilidad. Sí, claro que sí, maestro. De hecho, hasta con ¿cómo se llama? Hasta borré los datos personales para evitar ahí un conflicto. Digo, le agradezco la oportunidad. Este es un pequeño proyecto, una estructura que debe de tener una demanda de amparo. Seguramente muchos de los operadores, abogados postulantes que están conectados, pues tal vez esto y ustedes ya lo conocen, pero al final de cuentas el propósito de compartir este pequeño proyecto es para tratar de ejemplificar los formalismos procesales que nos pide la ley de amparo para poder ejercer la acción constitucional por experiencia, ¿no? Me voy a permitir exponerla de manera muy genérica para efectos didácticos, pero todo esto tiene su fundamento en el artículo 108 de la ley de amparo. El 108 de la ley de amparo nos va a establecer cuáles son los requisitos formales que debe de cumplir una demanda de amparo. Sin embargo, la tradición jurídica mexicana nos ha educado a los abogados a través de machotes, ¿no? Y yo creo que todos los abogados aquí presentes que tengamos más de 5 años ejerciendo, pues aprendimos con machotes, ¿no? De hecho, el libro de Carlos Arellano García, del juicio de amparo, traía machotes. El formulario de derecho civil y familiar de don Carlos Arellano García nos educó en ese sentido compartiendo formatos o machotes, y ya con la experiencia profesional uno se da cuenta que puede innovar y puede modernizar y puede inclusive hacer otro tipo de metodologías para exponer en una demanda su causa de pedir. Pero básicamente esta es una estructura de demanda. Esto que estoy sombreando se le conoce vulgarmente como el rubro, que no es un requisito formal propiamente dicho, pero es una tradición jurídica mexicana el hecho de que en la parte superior derecha o en la parte superior izquierda o centradamente asentemos el nombre o los datos de identificación del directamente quejoso. ¿Quién es el quejoso? El que se duele de un acto arbitrario, o es la persona que peticiona la acción constitucional y que comúnmente, aplicando teoría general del proceso, la vamos a considerar como la parte actora, si se me permite la expresión. Pero si revisamos el artículo 5º, fracción primera de la ley de amparo, vamos a advertir que el actor en el juicio de amparo se le denomina como quejoso, ¿vale? Entonces, una vez señalado el nombre del quejoso y el juicio que se está promoviendo, que sería la vía, el amparo indirecto, es requisitos, y ya sí es un requisito formal, señalar quién es la autoridad responsable. La pregunta de los 50,000, ¿cómo se llama la autoridad responsable? ¿Cuál es la denominación completa y correcta de la autoridad responsable? ¿Cuál va a ser el parámetro que nosotros nos vamos a basar para ello? Pues checando la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, del artículo 50 para abajo, va a establecer cuántos jueces y qué denominaciones tienen
y cuáles son sus atribuciones para los efectos. Por ejemplo, en materia de amparo, en la Ciudad de México, hay jueces de distritos especializados en materia de amparo penal en la Ciudad de México. Pero si yo quiero presentar una demanda de amparo, por ejemplo, en Villahermosa, si reviso las circulares que emite el Poder Judicial de la Federación, voy a poder advertir que en Villahermosa, Tabasco, no hay jueces especializados, sino que son jueces mixtos. Por consecuencia, la denominación correcta y completa sería juez de distrito con residencia en Villahermosa, Tabasco, perteneciente al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Otro mecanismo por medio del cual podemos saber quién es la autoridad a la cual debe ir dirigida nuestra demanda es revisar el portal en línea del Poder Judicial de la Federación, donde inclusive aparece una lista de cuáles son las oficinas de correspondencia común que tenemos nosotros que asentar en nuestra demanda, ¿no? Posterior a ello, así como en nuestras clases de teoría general del proceso o de práctica forense de derecho civil, recordarán ustedes que todo documento jurídico tiene que tener una presentación en donde un quejoso, la persona que se está inconformando, por conducto de un autorizado que tenga poder, por conducto de una persona de confianza, si nos encontramos bajo los términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que sea un acto arbitrario, un acto por incomunicación, un acto privativo de la libertad en donde el quejoso no pueda firmar, el propio artículo 15 nos permite que cualquier persona, incluyendo un menor de edad, puede interponer la demanda de amparo. Si no estamos en esos parámetros, pues el directamente quejoso tendría que interponer la demanda, ¿no? En materia penal, es sabido por todos los abogados aquí presentes que si yo voy a una audiencia inicial, solicito la duplicidad o no la solicito y me vinculan a proceso, pero si yo protesté y acepté el cargo, bajo los términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Amparo, yo puedo interponer la demanda de amparo en nombre de mi representado, atendiendo al hecho notorio de que si mi cliente está en un centro penitenciario y ahorita por cuestiones de COVID, tal vez no puedo entrar a verlo, el propio artículo 14 me da la personalidad activa en la causa y en el proceso para que yo pueda firmar por él la demanda de amparo. Es una cualidad y es una característica que se tiene en materia de amparo penal. Cosa diferente ocurre en el amparo civil, el amparo mercantil o el administrativo, en donde indudablemente, pues sí tiene que promover el directamente agraviado, a menos de que éste otorgue un poder a un abogado o a otra persona para que firmen su nombre, ¿no? Y regularmente lo que se suele hacer en este proemio, en esta presentación, es señalar domicilios para oír y recibir notificaciones. Y recordemos que actualmente la Ley de Amparo nos permite señalar domicilios procesales, el lugar en donde nuestro cliente tal vez esté privado de la libertad atendiendo a la imposición de una medida cautelar, pero también bajo los términos del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia, en donde se habilita esta situación del tribunal electrónico, los que tenemos el privilegio de tener firma electrónica y tener un usuario que nos dio el Consejo de la Judicatura Federal previo un trámite administrativo, nosotros tenemos un nombre de usuario y a través de este nombre de usuario yo puedo acceder a las constancias procesales a través del tribunal electrónico, por así llamarlo, porque propiamente es el portal en línea del Poder Judicial de la Federación. Y como lo sostuve anteriormente, en este mismo proemio, en este mismo escrito, una vez que el quejoso ya se presentó, ya señaló domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones, ya señaló que quiere que le den acceso al tribunal electrónico, puede autorizar a personas para que sean sus abogados y al mismo tiempo puede autorizar a personas única y exclusivamente para efectos de oír y recibir notificaciones. Nótese, en materia de amparo no existe mandatario judicial, en materia de amparo no existe abogado patrono, en materia de amparo no existe abogado defensor. Técnicamente y atendiendo a la literalidad de la Ley de Amparo, nosotros somos autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por muy rebuscado que se escuche, pero me ha tocado ir a colegiados, algo especiales, donde te preguntan quién eres, y si dices que eres mandatario, te corrigen porque dicen que en materia de amparo no existe la figura del mandatario o del defensor. Somos autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por ridículo que se escuche, pero lamentablemente, pues, a veces la técnica del amparo nos hace ser un tanto rigurosos en el lenguaje, ¿no? Entonces, una
señaló domicilio, abogados autorizados para recibir notificaciones. Inclusive yo les recomiendo que, digo, ahorita ya casi no se usa, pero sí, para aquellos que van a los juzgados federales, soliciten que les permitan fotografiar las constancias, ¿no? Porque de repente si no lo solicitan de esa manera, no les permiten la fotografía porque tienen que presentar un escrito para solicitar la fotografía de la constancia, a grado tal que hasta te hacen asentar una razón para que manifiestes, manifestando bajo protesta decir verdad, cuántas constancias sacaste copias. Así de absurdo de repente pueden llegar a ser los tribunales constitucionales, a pesar de que llevan por adjetivo la constitucionalidad de los actos, ¿no? Posterior a ello viene la parte que se denomina como preámbulo, que es ¿para qué estoy acudiendo ante el juez de distrito? ¿Qué es lo que estoy solicitando? ¿Qué vía estoy ejerciendo de la acción de amparo? Y si se dan cuenta en esta parte que estoy sombreando en negrita y subrayada, aquí yo estoy dando cabal cumplimiento a lo que dispone el artículo 2 de la ley de amparo, en donde yo le estoy indicando al juez de distrito la vía que estoy ejerciendo, que es la vía del amparo indirecto, porque esta demanda en lo particular es una demanda contra un acto de vinculación a proceso. Y recordemos lo que platicamos hace un momento, que en el acto de autoridad denominado vinculación a proceso, el quejoso tiene la expectativa de derecho, la decisión de interponer el recurso de apelación o en su caso irse directamente al amparo, ¿vale? Y obviamente pues aquí nosotros como operadores del sistema pues tenemos que soportar nuestro dicho con el parámetro de control de legalidad. ¿Cuál es el fundamento? Tanto la ley orgánica como la Constitución, pero recordemos que los gobernados no estamos obligados a fundar y motivar, perdón, no estamos obligados a fundamentar. Si yo quitara todo este tema de la fundamentación, sería más que suficiente porque aquí se expresa, al final de cuentas, mi causa de pedir. Si yo pongo esto así, de esta forma, sería más que suficiente, atendiendo al hecho de que yo no tengo la obligación, o nuestro cliente, el gobernado, de fundamentar sus peticiones, porque para eso está la judicatura, para eso están nuestros jueces, ellos son peritos de peritos, ¿no? Entonces, una vez que ya cumplí con estos requisitos del rubro, de la denominación a la cual va dirigida la demanda, del preámbulo, del proemio, ahora sí doy cabal cumplimiento a lo que establece el 108 de la ley de amparo. La fracción primera del 108 me obliga a señalar un nombre y domicilio del quejoso. Para efectos de evitar transcripciones innecesarias, se estila a poner que ya han quedado expresados en el proemio de la demanda. Recordemos que el proemio es lo que está arriba del documento. Posterior a ello, el nombre y domicilio de los terceros interesados. ¿Quién es el tercero interesado? Artículo 5, vámonos a la ley de amparo, nos va a establecer que el tercero interesado, en términos muy genéricos, es aquel sujeto de derechos que no quiere que el acto de autoridad se declare inconstitucional. Es al que no le conviene que el quejoso gane el amparo, en términos muy genéricos. Ahora, trasladándonos un poco a la teoría general del proceso, el tercero interesado no es actor y no es demandado. Entonces, ¿qué viene siendo? Viene siendo algo parecido a un tercero llamado a proceso, un tercero llamado a juicio. Atendiendo a que si recordamos nuestras clases de teoría general del proceso, sobre todo en derecho civil, sabemos que en una litis civil, una determinación de un juez civil puede causarle perjuicio a un tercero que esté relacionado con la litis civil. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Es, por ejemplo, en materia de amparo penal, si yo interpongo el amparo indirecto contra un acto de vinculación, el tercero interesado va a ser la víctima del hecho con apariencia de delito. Dado que evidentemente que si mi representado gana el amparo, pues indudablemente se va a trastocar un derecho tal vez de reparación de daño o de acceso a la justicia a la víctima que fue la que inició el proceso penal ante el Ministerio Público a través de una denuncia, a través de una querella o de un acto equivalente. ¿Sí me explico? Posterior a esto tengo que señalar de manera clara y precisa quiénes son las autoridades responsables. Alberto del Castillo del Valle dice en sus obras jurídicas que la autoridad responsable es aquella que puede ejecutar, ya ejecutó o va a ejecutar un acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales.
Si yo me estoy agraviando por un auto de vinculación a proceso, pues indudablemente voy a señalar como responsable, como autoridad responsable, al juez de control que me vinculó a proceso. No tengo que señalar un domicilio cierto y conocido, atendiendo que ya hay criterio de muchos colegiados de que los domicilios de las autoridades son un hecho notorio. Pero si me quiero evitar una prevención, y si ustedes conocen el domicilio actual de dicha autoridad, pues pónganlo, ¿no? Pero un poquito más abajo nos vamos a dar cuenta que aquí hay un criterio de un tribunal colegiado de circuito, es una tesis aislada, pero recordemos que las tesis aisladas son orientadoras, en donde establece que las autoridades y sus domicilios son hechos notorios. Señalo, por cuestión del caso en concreto, al reclusorio preventivo que ejecutó la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, y en el supuesto caso de que mi juicio de amparo, además de combatir un auto de vinculación a proceso, yo esté argumentando un amparo contra norma general, es decir, que el juez de control me haya aplicado un artículo que yo estoy atacando como inconstitucional, también puedo llamar a proceso al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por conducto obviamente de la Cámara de Diputados y de Senadores, y al presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Este es un tema más de amparo contra normas generales. Si yo no quisiera combatir una norma general contenida, en este caso en concreto, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, yo simplemente omito señalar a dichas autoridades y no pasa nada. Pero desde una perspectiva de un litigio estratégico, si se quiere ver de cierta forma, y atendiendo a que muchos dogmáticos y tratadistas han llegado a sostener que el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene porciones normativas un tanto inconstitucionales o posiblemente inconstitucionales, siempre es bueno tratar de darle ese plus a nuestros documentos y permitirnos nosotros como abogados tratar de, no de innovar, sino de ejercer un derecho que nos prevé la propia ley de amparo. Hace ratito yo les comentaba que las normas generales pueden estar bajo el escrutinio del juicio de amparo indirecto en materia penal. Pues en este caso en concreto, nosotros en este asunto, en lo particular, no cuento el hecho fáctico o la razón de ser de este asunto porque es un asunto relativamente activo, pero aquí estamos invocando como acto de autoridad la aplicación de un artículo que nosotros consideramos que no está ajustado a los parámetros de la técnica legislativa que tiene que estar soportada en el Congreso de la Unión, ¿no? Posterior a ello, una vez que ya señalé quién es el quejoso, quién es el tercero interesado, quiénes son las autoridades responsables, y ahora tengo que particularizar, tengo que destacar el acto reclamado. El acto reclamado, que es por definición dogmática, el acto positivo o negativo emitido por una autoridad. Por ejemplo, de la juzgadora de control del sistema penal acusatorio, le reclamo la no activación del protocolo de Estambul. Ese es un ejemplo. En otro acto destacado, le reclamo de la misma juzgadora de control del sistema procesal acusatorio la calificación de legalidad de mi detención en la audiencia inicial. A través de otro acto reclamado destacado, de la misma juzgadora reclamo el auto de vinculación a proceso. Esto tal vez es un poco rebuscado, pero la Corte ya emitió, bueno, no la Corte, los tribunales constitucionales con facultades para emitir jurisprudencia han llegado a sostener que si nosotros no destacamos los actos de autoridad, puede ser materia de una prevención. ¿Qué es una prevención? Yo presento mi demanda y si el juez no me entiende lo que le dije, me dice, oye, Irving Ambriz, no te entendí, precisamente, es más, quiero que me digas claramente y específicamente qué carajos me estás pidiendo que declare inconstitucional o qué es lo que tú estás atacando como acto arbitrario. Por eso es muy importante en materia de amparo indirecto, en materia penal contra auto de vinculación a proceso, precisar, por ejemplo, la no activación del protocolo de Estambul, la calificación de legal de la detención de nuestro representado y por consecuencia la imposición o el dictado del auto de vinculación a proceso. Posteriormente, si ustedes quisieran atacar las medidas cautelares y ese tipo de cosas, también lo pueden hacer en el documento, pero es bien importante que sí hay que destacarlo, hay que categorizarlo, hay que especificarlo. Y si se dan cuenta, yo utilizo viñetas, las viñetas del puntito,
para destacar la metodología que yo estoy aplicando. Un amparo en contra de una norma general, pues también destacamos qué le estamos reclamando al Congreso de los Estados Unidos mexicanos, qué le estamos reclamando al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y esto porque, si nosotros recordamos nuestras clases de introducción al estudio del derecho, sabemos que existe un proceso legislativo y todas las leyes del Estado mexicano, bajo los términos de lo dispuesto por el artículo 70, 71 y 72 de la Carta Magna, establece que las leyes son emitidas por el Congreso de los Estados Unidos mexicanos. Y dentro de ese proceso de iniciativa, de aprobación, de discusión, el presidente de la República tiene una atribución muy importante, que es su derecho al veto, que no es otra cosa más que una filtración. Entonces, si el presidente de la República, la institución, no me estoy refiriendo al actual ni al de hace 8 años, sino la institución que se desprende de la ley orgánica de la Administración Pública Federal, si el presidente de la República participó en la creación de una ley y él no vio una deficiencia, pues es partícipe de la deficiencia de la porción normativa que vamos a atacar en la vía del amparo indirecto. Entonces, obviamente esto no es, en muchas ocasiones no lo ponemos los abogados porque tal vez no atacamos una norma general, pero una vez que ocurre todo eso, la propia ley de amparo me pide hacer una protesta legal, una manifestación bajo protesta. Dicen los que saben que la ley de amparo en el 108 es la única porción normativa de todo el orden jurídico nacional que le pide al quejoso que proteste que está manifestando los hechos o los antecedentes, so pena de que en caso de que esté mintiendo, bajo los términos del 261 y más abajo de la ley de amparo, podemos ser sujetos a una responsabilidad de carácter penal por mentirle a un juez de distrito. Digo, tal vez ustedes conozcan otras leyes, tal vez en materia aduanera o en materia mercantil, pero si ustedes revisan, por ejemplo, el 255 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, me pide que haga una relatoría de los acontecimientos que generaron o que van a generar la litis civil. Pero en materia de amparo, tengo que hacer una manifestación bajo protesta. Si yo no utilizo esta palabra sacramentaria, me van a prevenir para que haga mi manifestación bajo protesta de decir verdad. Y justamente aquí es en donde viene la relatoría de los hechos, que en materia de amparo la vamos a conocer como los antecedentes del acto reclamado. Yo tengo que guiar al juez de distrito para que sepa qué pasó en mi proceso. Ahora, yo me he dado cuenta que muchos colegas lo que hacen es transcribir constancias, transcriben todo el auto de vinculación a proceso, contratan a alguien para que transcriba todo lo que pasó en la audiencia inicial y en la audiencia de duplicidad de término constitucional. Pero eso no es necesario porque hay que ser claros, concisos y congruentes. Yo prefiero preocuparme más por los conceptos de velación que por los antecedentes del acto. Entonces, realmente aquí tenemos que ser muy concretos. ¿Qué día fue detenido nuestro representado? ¿Ante qué autoridad la pusieron a disposición? Acto seguido, indudablemente, la Procuraduría General de Justicia lo puso a disposición de un agente del Ministerio Público a tales horas y en tal fecha. Ejecutados y practicados diversos actos de investigación, pasó esto, lo otro y aquello, se generó una audiencia inicial, se suspendió el procedimiento por pandemia, bla, 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 bla. Va a depender mucho del caso en concreto. Y una vez que se dictó el auto de vinculación a proceso, vengo contigo porque no estoy de acuerdo con la determinación. Ahora bien, otro aspecto. A pesar de mi manifestación bajo protesta, y esto se los digo por experiencia vivida, hago otra manifestación bajo protesta, en donde claramente voy a referir cuándo me enteré del acto que estoy reclamando. Por ejemplo, en este caso en concreto, me enteré del auto de vinculación, pues el día de la audiencia. Aun y cuando sea evidente y que el juez de distrito me crea o no me crea, debemos de tomar en cuenta que la demanda de amparo regularmente no viene acompañada de pruebas, o yo no voy a tener el audio y video o la referencia digital de la audiencia, pero recordemos que en materia de amparo penal, y esto yo lo aprendí con el maestro José desde León Cruz, en materia penal de amparo existe un principio de buena fe, en donde el juez de distrito confía en lo que yo le digo, pero para que confíe en lo que yo le estoy diciendo,
tengo que hacer una manifestación bajo protesta. Ahora, ¿por qué razón tengo que manifestar categóricamente cuando me enteré del acto? Porque si nosotros revisamos el artículo 17 de la Ley de Amparo, el artículo 17 establece algo que se le conoce en la dogmática como la teoría de las partículas niveladoras de acceso a la justicia, que no es otra cosa a que la justicia no está a capricho del quejoso o del gobernado, sino que yo, una vez que me entere de un acto arbitrario, voy a tener hasta 15 días para poder interponer mi demanda de amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso. Y ahí tenemos que ser muy cautelosos, abogados, porque lamentablemente en el sistema anterior, en la Ley de Amparo de 1935 y en el Código Federal de Procedimientos Penales y otras interpretaciones, hay abogados que todavía creen que el amparo procede en cualquier momento siempre y cuando nuestro cliente esté privado de la libertad. Pero si esa privación de la libertad no está justificada por una medida cautelar, tal vez podría caber la posibilidad de ejercer una acción constitucional en cualquier momento. Pero en este caso en concreto, nosotros como operadores y como conocedores del derecho, o hacemos el intento, sabemos que tenemos 15 días hábiles para poder ejercer la acción de amparo en la vía indirecta contra el auto de vinculación a proceso. No tengo hasta cuando yo quiera, o de repente tenemos asuntos o conocidos que nos han platicado ese tipo de experiencias, y pues era lo que les comentaba hace un momento. Pues lamentablemente el derecho de acceso a la justicia es una garantía constitucional, sí, pero recordemos que ningún derecho humano es ilimitado. Todo derecho humano está acotado por la propia disposición normativa, porque al final de cuentas la ley es un discurso de poder, y al ser un discurso de poder, pues nos acota los derechos y las obligaciones, que digo, ese ya es un tema más filosófico que otra cosa, ¿no? Posterior a ello, compañeros, una vez que ya me eché todo el argumento o expresé los motivos generadores del acto de autoridad y que manifiesto cuando me enteré del acto, la ley de amparo me permite y nos dice que tengo que precisar cuáles son los preceptos constitucionales que yo considero que están violentando mis derechos. A pesar de que yo no tengo la obligación de fundamentar mi petición, por lo menos hay que hacer un ejercicio mínimo por tratarle de exponer al juez de distrito qué artículos de la Constitución me están agraviando. Verbigracia. El artículo 14 de la Constitución, en el párrafo segundo, establece que todo ser humano tiene derecho a un debido proceso. Por consecuencia, si yo estoy atacando una violación en el control de mi detención, indudablemente voy a invocar el artículo 14, párrafo segundo. El artículo 16 de la Constitución, que establece en su párrafo primero el principio de legalidad, en donde establece palabras más, palabras menos, que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posiciones, sino por virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Si yo voy a alegar en mi amparo en un concepto de violación la ausencia de fundamentación o la carencia de una motivación por cuanto hace al control de detención o a la vinculación a proceso, creo yo, puedo invocar el artículo 16. Ahora bien, recordemos que el artículo 14 en su párrafo tercero establece un principio de aquellos tradicionalistas de la Escuela de Derecho Penal. Frank von Liszt dijo alguna vez que si no hay delito, no hay pena, y toda esa cuestión, todo ese latinismo que aprendimos en la facultad, ¿no? Entonces, el artículo 14, párrafo tercero de nuestra Constitución, si mi memoria no me traiciona, establece que nadie puede ser molestado, que nadie puede ser, que en los juicios de orden criminal no podrá imponerse pena alguna si previo a ello no se encuentra regulada en una norma jurídica. Y esto que establece el principio de taxatividad normativa. Entonces, si estoy invocando o si estoy argumentando una violación de una norma jurídica que se me aplicó de forma incorrecta porque no se cumplieron con los estándares de los datos de prueba, evidentemente invoco el artículo 14. ¿Qué dispone el artículo 17? El principio de la debida tutela judicial efectiva. Si yo estoy argumentando que hubo una dilación en la puesta a disposición, o si hubo una violación a una interpretación de algún medio
o dato de prueba, indiscutiblemente puedo argumentar un tema de poca o de una ausencia de argumentación por a que la justicia tiene que ser pronta, completa e imparcial. Y así me puedo ir yendo con todos los demás artículos para no aburrirlos. Ahora, habemos muchos abogados que para tratar de vernos técnicos o tratar de ser educados con nuestras autoridades, invocamos artículos de tratados internacionales o convenciones. Sin embargo, fíjense que hace no mucho, un buen amigo, el maestro José Eduardo Telles Espinosa, en un curso de amparo, nos comentó que hay una tesis de la segunda sala, en donde se establece que lo siguiente, me voy a permitir leer solamente el rubro para no desgastarlos. Derechos humanos, su estudio a partir de la reforma al artículo 1 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, no implica necesariamente que se acuda a los previstos en instrumentos internacionales, si resulta suficiente la previsión que contenga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Palabras más, palabras menos, no vengas a invocarme tratados internacionales si mi derecho interno, si mi Constitución ya contempla esos derechos. No te desgastes en buscar tratados internacionales. No quieras quedar bien conmigo, yo soy un juez garante, o eso presumimos. Entonces, si yo invoco solamente preceptos legales y constitucionales, sin agregar estos tratados internacionales no ocurre nada, no es materia de prevención, pero vuelvo a lo mismo, creo yo que muchos de los que estudiamos esta materia, pues tratamos de hacer bien nuestro trabajo, y si sabemos que hay tratados o hay precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues los podemos poner, ¿no? Pero no es un requisito porque al final de cuentas, aquí hay un precedente, ¿no? Y aquí viene la parte más importante del amparo, que son los conceptos de violación. La estructura o la metodología de los conceptos de violación es libre. Si yo quiero transcribir tesis, si yo quiero invocar jurisprudencia, si yo quiero empezar redactando el artículo 16 y 17, o si yo simplemente quiero decirle al juez de qué me duelo, es una forma de argumentación que es totalmente libre. Antiguamente, la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya está extinta obviamente, establecía un criterio en donde se establecía que si en el amparo, llámese directo o indirecto, el quejoso no redactaba su inconformidad, sus conceptos de violación, a manera de silogismo lógico jurídico aristotélico, eran inoperantes sus conceptos de violación. ¿Qué quiero darles a entender? Si yo no ponía cuál era la premisa mayor, cuál era la premisa menor y cuál era la conclusión de mi argumento, era materia para que no me otorgaran el amparo y protección de la justicia de la Unión. Afortunadamente, después de tantas modificaciones a nuestra Carta Magna y la extinción afortunada de la tercera sala de la Corte, la propia Corte de la novena época para acá nos habla de una metodología que se le conoce como la causa de pedir. No es necesario que el quejoso cumpla con un rigorismo argumentativo, porque al final de cuentas yo le tengo que dar justicia, concediéndole el amparo o negándoselo. Es decir, no es obligación que tú, gobernado, cumplas con una metodología positivista obligatoria para que yo analice tu asunto. Yo lo que utilizo es una técnica que se le conoce como la técnica del microsilogismo, que es del maestro José Eduardo Telles Espinosa, un magistrado en retiro del Poder Judicial de la Federación y un gran amigo, donde él nos explica que en unos cuantos párrafos, de forma muy concreta, podemos sentar las bases de la inconformidad o del dolor que estamos argumentando ante el juez de distrito. Digo, perdón por la expresión, pero es para hacerlo un poquito más entendible. Y si yo quiero desarrollar las ideas de este pequeño argumento, que es mi concepto de violación acotado, minorizado, es como un libro, como un texto académico. Este es el título del tema que voy a tratar, y aquí voy a desarrollar toda la línea argumentativa y voy a decantar los argumentos que yo considere adecuados. Una vez que yo decante todo esto, digo, tengo que ser claro, preciso y congruente. Algunos abogados acostumbramos todavía a citar las tesis que queremos que valoren los jueces de distrito.
Una vez que ya desarrollé esta idea, que se trata del control de la detención y que cito las tesis que a mi consideración son relevantes, ahora voy a invocar otro concepto de violación, otra inconformidad. Aquí está mi microsilogismo acotado, precisado y categorizado, y posterior a ello voy a desarrollar las líneas argumentativas, que seguramente son materia de otra plática, de cómo redactar un concepto de violación y cuáles son las estrategias que cada abogado tiene, porque les vuelvo a repetir, el artículo 108 de la ley de amparo me dice que tengo que invocar conceptos de violación, pero no me dice cómo. Simplemente me dice tú argumenta lo que consideres. Y es más, si quieres ser claro y conciso y congruente, no te preocupes, no me invoques ni tesis. Yo soy un juez garante y se supone que yo conozco el orden jurídico nacional. Agrado tal, compañeros, para no aburrirlos mucho, que inclusive cuando se redacta una demanda de amparo, también puedo utilizar mecanismos o metodologías para evidenciar los datos o medios de prueba o teorías inclusive que estoy sosteniendo. Entonces, actualmente, Word, que es una aplicación muy sencilla de utilizar, nos permite jugar con nuestros argumentos. Por ejemplo, yo acostumbro poner un listado del caudal probatorio que ofertó el Ministerio Público y los medios de prueba que yo oferté en la audiencia de duplicidad de término constitucional, ¿no? Porque yo soy de los abogados que creo y considero que la duplicidad nos sirve para ofertar medios de prueba. Los datos son importantes, pero un medio de prueba cumple con los estándares tal vez muy parecidos a una etapa de juicio, y aun y cuando pueda generar conflicto o pueda generar ahí un tema de debate de que la duplicidad no es un minijuicio, pero al final de cuentas, lo que sí es una realidad es que el gobernado en términos del artículo 20 tiene una garantía a tener un abogado técnico y adecuado y a ofertar medios de prueba para acreditar por lo menos indiciariamente su no participación en el hecho con apariencia del delito, para los efectos de que el juez de control, al momento de valorar estos medios de prueba, pues no me aplique el estándar mínimo que se desprende del artículo 316, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y como ustedes lo pueden observar, aquí yo hago una confronta, por así decirlo. La necropsia ofertada como dato de prueba y las documentales con las cuales tal vez estoy tratando de controvertir lo dicho por el Ministerio Público. Y una vez que pongo este cuadrito, igual, mi línea argumentativa, hago inclusive transcripción o capturas de pantalla de la carpeta de investigación. Obviamente yo prefiero escanear y evitar transcribir, porque pues evidentemente es una pérdida de tiempo estar transcribiendo. Y si ahorita pues se nos permite hacer capturas de pantallas y utilizar la tecnología, pues qué mejor que hacerlo, ¿no? O inclusive invocar precedentes. Por ejemplo, aquí yo estoy invocando un precedente del magistrado Ricardo Paredes Calderón relacionado con un tema de psicología del testimonio, donde le estoy advirtiendo al juez de distrito que en el caso en concreto mi representado no pudo haber cometido el hecho por temas de psicología del testimonio que se desprendieron y que fueron ofertados en su momento en la etapa de duplicidad de término constitucional, ¿no? Por ejemplo, este asunto que fue un tanto publicitario y que salió en las noticias, también puedo evidenciar pues algunas capturas de pantalla de periódicos. Digo, aquí el propósito y el objetivo es tratar de innovar o tratar de establecer una metodología que cada abogado va a realizar pues para cumplir el objetivo de los conceptos de violación, que es lograr la declaración de inconstitucionalidad del acto de autoridad que estoy invocando. Entonces, estos son los conceptos de violación. Inclusive, en un futuro, cuando yo argumente en el amparo indirecto alegatos, es decir, previo a la audiencia constitucional o en la misma audiencia constitucional, yo puedo presentar un escrito y en vez de transcribir todos mis conceptos de violación, lo que yo podría hacer para hacerle ver al juez qué es lo que yo le estoy pidiendo es simplemente recordarle los microsilogismos, es decir, los argumentos concretos para no transcribirle todo lo que estoy argumentando en mis conceptos de violación. Espero que me esté dando a entender. Obviamente este asunto es un asunto muy particular que aquí en el despacho sí lo estudiamos a profundidad y por eso me permití compartírselos para efecto de establecer cuál es la metodología que por lo menos a mí me ha servido para poder ejercer la acción de amparo
en nombre de mis representados. Otro apartado importante, que no es un requisito propiamente, es el ofrecimiento de medios de prueba. Obviamente sabemos que en materia de amparo indirecto, el artículo 119, para poder ofertar medios de prueba. Si voy a ofertar la testimonial, periciales o una inspección judicial, lo tengo que hacer con 5 días antes a la celebración de la audiencia constitucional. Pero por experiencia, no hay nada mejor que en el propio escrito ofrecer los medios que consideramos van a sostener lo argumentado en los conceptos de violación y lo manifestado evidentemente en los antecedentes del acto reclamado. Puedo ofrecer documentales, presuncional, obviamente en este caso no ofrecimos muchas pruebas por cuestión estratégica y por un tema que también es muy relevante, que es el principio de la limitación de la prueba en materia de amparo, que también es otro tema muy relevante y criticable, pero bueno, no me quiero extender en el tema de la prueba en materia de amparo, porque el propósito es establecer las bases de un formato, si se me permite decirlo así, de una demanda, y una vez que ya ofrecí las pruebas que yo consideré prudentes, sin soslayar que después puedo seguir ofreciendo más, pues solicito se aperture la suspensión del acto reclamado, que también ese es otro tema de interés, dado que en materia de amparo sabemos que mucha gente se ampara por el interés de que le otorguen una suspensión, ¿no? Pero digo, sabemos que en materia de amparo penal hay un catálogo, hay un numerus clausus donde se establece que si, por ejemplo, yo interpongo una demanda en contra de un acto de vinculación a proceso, el otorgamiento de la suspensión, ¿cuál va a ser? Ok, quejoso, quedas a disposición de mí, pero te va a cuidar el juez que te está privando de la libertad a través de medida cautelar. ¿Y sabes qué? Juez ordinario penal, puedes seguir tramitando el juicio ordinario, pero no puedes emitir el auto de apertura a juicio hasta que se resuelva el amparo, ¿no? Y obviamente sería cuestión de analizar cada caso en concreto. Por ejemplo, si se trata de un amparo contra una extradición o si se trata de un amparo contra una incomunicación, los efectos de la suspensión van a ser totalmente diferentes. Afortunadamente, la ley de amparo es muy clara y precisa por cuanto hace a ciertos actos de autoridad que los vamos a encontrar propiamente en el capítulo de la suspensión del acto reclamado. Y curiosamente, como bien lo comentaba la pregunta de mi querido amigo Oswaldo, yo acostumbro redactar una solicitud de control de convencionalidad siempre y cuando esté en las condiciones de pedir el control de convencionalidad, ¿no? Que también ese es otro tema que vuelvo a repetirles, no es un requisito legal. Yo no tengo la obligación de pedir la suspensión o no tengo la obligación formal de ofrecer pruebas, simplemente con que me quede hasta los conceptos de violación, en términos muy generales, así lo estoy exponiendo, es lo que me pide el artículo 108 de la ley de amparo. Lo demás es estrategia del abogado. Ahora recuerden que hay un principio general de derecho que dice que lo que no está prohibido está permitido. Si, por ejemplo, yo tengo el temor de que tal vez este amparo no se me admita, porque tal vez tengo duda de si procede o no procede el amparo indirecto, yo inclusive puedo, antes de los conceptos de violación, yo puedo, o inclusive antes de los antecedentes del acto reclamado, yo puedo asentar o aperturar un capítulo en mi propia demanda, denominándolo como procedencia del amparo que nos ocupa, o la procedencia de la demanda de amparo, y ahí yo me puedo explayar argumentándole al juez por qué sí me tiene que admitir la demanda. ¿Sí me explico? Esto es algo estratégico porque en primera, nos sirve para estudiar nuestro juicio de amparo. Nos sirve para sentar las bases de que si en un futuro un juez de distrito no nos admite la demanda, tengamos por lo menos ya estudiado el asunto para vía recurso de queja en términos de lo dispuesto por el artículo 97, fracción primera, inciso E de la ley de amparo, yo pueda acudir a un tribunal colegiado y reclamarle a un colegiado de que hubo un juez que no leyó correctamente mi demanda, a grado tal que en mi demanda yo le hice saber mis razones y mi soporte técnico y jurisprudencial para evidenciar que sí me tenías que admitir la demanda de amparo, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un amparo contra un sindicato, en donde yo estoy argumentando que el sindicato es una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo porque me quitó mi participación en el sindicato de manera arbitraria. Un juez de distrito en materia laboral
de facto, argumentando una causa manifiesta e indudable de improcedencia, puede decir, ¿sabes qué? Un sindicato no puede ser sujeto de juicio de amparo porque entre tú y entre el sindicato hay una relación de coordinación, no hay una relación de suprasubordinación. Entonces, ahí, ¿qué se recomienda hacer? En la propia demanda de amparo, es recomendable redactar un capítulo especial de las razones por las cuales nosotros consideramos que un sindicato tal vez sí pueda ser una autoridad responsable, para que cuando el juez lo lea, si no comparte nuestra opinión, sentemos las bases para que logremos la admisión de la demanda a través del recurso de queja contra el desechamiento de plano de la demanda. Y finalmente, ya para concluir esta parte de la exposición, los puntos petitorios, ¿no? Que no es otra cosa más que una conclusión de qué es lo que estoy pidiendo. A ver, tenme por presentado, interponiendo mi demanda de amparo contra los actos señalados. Admíteme mi demanda a trámite. Fija fecha y hora para la audiencia constitucional. Ordena se habla por duplicado el incidente de suspensión. Ordena se me expida copia por duplicado de la copia de la concesión de la suspensión. Y en su momento, previos los trámites de ley, que no es otra cosa más que el principio de prosecución judicial que se desprende del párrafo segundo del artículo segundo de la ley de amparo, en su momento, concédeme el amparo y protección de la justicia de la Unión. Y finalmente, pues evidentemente el nombre de nuestro cliente o de la persona con capacidad legal o con un poder o bajo los términos del 15 de la ley de amparo, pues tendría que firmar con una pluma, con un objeto de la demanda, o en su caso utilizar la firma electrónica avanzada o la denominada FIREL. Ahora también hay otra cosa importante, hay muchos proyectos de amparos en donde en vez de poner atentamente, seguimos poniendo protesto lo necesario. Es algo muy común de una conducta machotera y positivista de la forma en la que trabajamos los abogados. Pero recordemos que ya está superado ese tema, en el sentido de que la palabra sacramentaria protesto lo necesario, pues no es un requisito formal. Simplemente, pues te agradezco atentamente, Irving Ambriz Gaitán. Si quiero poner la fecha del día que lo firmé adelante, pero recordemos que la fecha cierta de la demanda de amparo va a ser la que nos ponga la oficialía de partes común una vez que presentemos nuestra demanda, o en su defecto, la evidencia criptográfica al momento de que yo lo suba al portal del Poder Judicial de la Federación. Entonces, esa sería la estructura, muy en términos generales, de la demanda de amparo, indirecto. Pues maestro Irving Ambriz Gaitán, le agradecemos mucho su brillante charla, de la cual nos ha ilustrado en términos generales en casi 90 minutos, ¿sí? Para poder entender el amparo indirecto en materia penal. De verdad le agradecemos mucho su paciencia y pues obviamente compartir estos momentos con nosotros, y también agradecemos a nuestro público que nos está también escuchando atentamente. Y definitivamente yo creo que mucho todavía que abordar esta materia del amparo indirecto. De hecho, algunas participantes nos están diciendo que qué pasa, por ejemplo, en el amparo indirecto promovido por las víctimas, que también son sujetos procesales, y que yo creo que por la importancia y la naturaleza del sistema procesal acusatorio, creo que le vamos a tener que dedicar otra charla precisamente a las víctimas exclusivamente, porque tanto en la etapa de investigación como en la etapa de judicialización, incluso hasta la sentencia, también la víctima puede tener una participación activa muy importante para coadyuvar con el Ministerio Público. Pues maestro Víctor Rivas, no sé si tenga algún otro cuestionamiento, y si no, para poder cerrar esta charla tan importante, agradeciendo reiteradamente al maestro Irving Ambriz Gaitán por este momento que nos acaba de compartir. Muchas gracias. No, únicamente reiterar mi gratitud con el maestro Irving Ambriz Gaitán por habernos regalado estos minutos de su tiempo para ilustrarnos a comprender mejor la figura del amparo indirecto y de los conceptos de violación. Muchas gracias, maestro. No, al contrario, yo les agradezco mucho. Veo que hay dos preguntas de compañeros. Si me permiten, por escrito se las podría contestar y mandársela al maestro Víctor para que en su momento se las haga llegar a los participantes, porque sí son preguntas muy buenas en donde sí se requiere
pues mucho tiempo para explicarlo y sobre todo para que yo me dé a entender, pero si usted me lo permite, para no abusar del tiempo de los compañeros, se la hago llegar por escrito para que usted la destine a los destinatarios respectivos. Y muchas gracias por la oportunidad y aquí estamos al orden. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro Víctor. Siempre estos temas tan relevantes a este foro. Y agradecemos también al maestro Irving Ambriz Gaitán, que pues de alguna manera tiene la invitación ya planteada para tratar el tema de las víctimas, que creo que es de gran importancia, pero por el tiempo nos ha ganado lamentablemente. Y pues agradecemos a todo nuestro auditorio y a todo nuestro distinguido invitado por estar estos momentos con nosotros y esperamos que nos puedan acompañar en nuestra próxima transmisión de temas selectos de derecho penal, que por cierto vamos a tener un tema muy importante, ¿verdad, maestro Víctor Rivas? Sí, es sobre el nuevo modelo policial con la maestra Sandra Regina Hernández Cetina, a las 8 de la noche. Ojalá nos puedan acompañar. A todo nuestro auditorio, muchas gracias por su atención. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.